Disclaimer. Este contenido tiene fines educativos y de análisis histórico-sociológico. No promueve ni glorifica actividades ilegales. Todas las referencias a criminalidad se presentan en contexto académico para comprender un fenómeno cultural complejo. En una pequeña capilla del corazón de Culiacán, Sinaloa, miles de personas llegan cada día a buscar esperanza, protección y fe. No vienen a rezar ante un santo reconocido por la Iglesia Católica, sino ante la imagen de un hombre de bigote poblado, sombrero y mirada desafiante. Su nombre, Jesús Malverde, una figura que representa uno de los fenómenos más complejos de la religiosidad popular mexicana. Esta es la historia académica y sociológica de una figura que, según los historiadores, pudo haber existido en el México de principios del siglo XX como un bandido social, y que se ha transformado en un fenómeno cultural que trasciende fronteras y generaciones. Malverde representa un caso de estudio fascinante para sociólogos, antropólogos e historiadores. Mientras millones de personas en México y Estados Unidos mantienen devoción hacia esta figura, las instituciones oficiales, tanto religiosas como gubernamentales, rechazan categóricamente su veneración. Para sus devotos, representa justicia social. Para las autoridades, simboliza la desviación de normas establecidas. Según estudios académicos, se estima que más de 2 millones de personas mantienen algún tipo de veneración hacia Jesús Malverde en todo el mundo. Su imagen aparece en altares domésticos desde Los Ángeles hasta Bogotá, en joyería popular y en diversos productos culturales. Su influencia ha trascendido fronteras, clases sociales y generaciones, convirtiéndose en un fenómeno que desafía las estructuras religiosas y sociales tradicionales. Pero ¿quién fue realmente Jesús Malverde según los historiadores? ¿Existió o es solo una construcción folclórica? ¿Cómo una figura del siglo XX se convirtió en objeto de estudio sociológico internacional? Esta es la investigación académica completa sobre este fascinante fenómeno cultural. Contexto histórico y social. Para entender el fenómeno Malverde desde una perspectiva académica, debemos analizar el contexto histórico del México de 1900. El país acababa de salir de décadas de guerras civiles y enfrentaba una de las épocas más desiguales de su historia moderna. El régimen de Porfirio Díaz había consolidado un sistema que favorecía un vídeos a terratenientes y empresarios extranjeros, mientras que la población rural vivía en condiciones de extrema pobreza. Este contexto socioeconómico es fundamental para entender por qué emergen figuras como la de Malverde. Los historiadores han documentado cómo, en periodos de gran desigualdad social, las comunidades marginadas tienden a crear narrativas heroicas que les permiten procesar su realidad y mantener la esperanza de justicia social. La figura histórica de Jesús Juárez Mazo, supuestamente conocido como Malverde, habría nacido según la tradición oral el 3 de mayo de 1870 en el rancho Los Algodones, cerca de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, es crucial señalar que los historiadores académicos han encontrado evidencia documental limitada sobre su existencia real. El doctor Sergio López Alonso, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en el período porfiriano, explica: la figura de Malverde presenta todos los elementos típicos de lo que los folcloristas llamamos bandido social, una construcción cultural que surge en sociedades con alta desigualdad para canalizar frustraciones sociales de manera simbólica. El concepto de bandido social fue desarrollado por el historiador británico Eric Hobsbawm en su obra Bandidos, 1969. Según Hobsbawm, los bandidos sociales son figuras que emergen en sociedades rurales preindustriales como respuesta a la opresión sistemática. No son criminales comunes, sino individuos que la comunidad percibe como defensores de la justicia tradicional contra un orden social injusto.
La investigación histórica seria sobre Malverde enfrenta desafíos significativos. Los archivos del estado de Sinaloa correspondientes al período 1900 a 1910 están incompletos debido a la Revolución Mexicana y otros conflictos posteriores. Los registros civiles y religiosos de la época presentan lagunas importantes, especialmente en áreas rurales. La doctora Patricia Quintana, investigadora del Colegio de Sinaloa, ha dedicado 15 años a buscar evidencia documental sobre Malverde. Su investigación, publicada en Revista de Historia Mexicana, 2018, concluye: aunque no podemos descartar completamente la existencia histórica de Jesús, Malverde, la evidencia disponible sugiere que se trata más bien de una construcción folclórica que amalgama experiencias reales de varios individuos del período. El apellido Malverde presenta particularidades lingüísticas interesantes. Los etimólogos han propuesto varias interpretaciones, desde Malverde, inmaduro, rebelde, hasta una posible deformación de Malverde, verde siendo una variante arcaica de ver o mirar. Esta ambigüedad lingüística es común en figuras folclóricas, donde los nombres adquieren significados simbólicos más allá de su origen literal. La tradición oral sitúa la muerte de Malverde el 3 de mayo de 1909, fecha que coincide con el Día de la Santa Cruz en el calendario católico. Esta sincronización no es casual. Los antropólogos han observado que las culturas populares tienden a asociar figuras veneradas con fechas del calendario religioso oficial, facilitando así la integración de nuevas devociones en marcos rituales existentes. El supuesto método de ejecución, ahorcamiento en un árbol, también responde a patrones folclóricos universales. El árbol, como símbolo de conexión entre la tierra y el cielo, aparece en múltiples tradiciones culturales, y la muerte en un árbol evoca paralelos con figuras sacrificiales que trascienden la muerte física. La región de Sinaloa tenía durante el período porfiriano características geográficas y sociales que favorecían la emergencia de figuras como Malverde. La topografía montañosa proporcionaba refugio natural para individuos que operaban al margen de la ley, mientras que la economía agrícola basada en latifundios creaba condiciones de explotación que generaban resentimiento social. Los registros policiales del período, aunque fragmentarios, documentan la existencia de varios individuos que operaban en la región sinaloense robando a comerciantes y hacendados. Sin embargo, ninguno de estos registros menciona específicamente el nombre Malverde o Jesús Juárez Mazo. La construcción narrativa de Malverde como Robin Hood mexicano refleja la influencia de patrones narrativos universales. El arquetipo del ladrón noble que redistribuye riqueza aparece en múltiples culturas, desde Robin Hood en Inglaterra hasta Diego Corrientes en España o Lampião en Brasil. Esta universalidad sugiere que Malverde responde a necesidades psicológicas y sociales profundas. El proceso de mitificación probablemente comenzó durante la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, cuando las estructuras sociales tradicionales se desintegraron y las comunidades necesitaban figuras heroicas que dieran sentido al caos social. En este contexto, la figura de Malverde habría servido como símbolo de resistencia y esperanza. La investigación antropológica ha identificado patrones similares en otras regiones de México y América Latina. El Dr. James Scott, de la Universidad de Yale, en su obra Los dominados y el arte de la resistencia, 1990, documenta cómo las comunidades oprimidas desarrollan narrativas heroicas que les permiten mantener la dignidad y la esperanza en circunstancias adversas. Análisis académico del culto. El estudio académico del culto a Malverde ha traído la atención de sociólogos, antropólogos y especialistas en estudios religiosos durante las últimas 3 décadas.
Este fenómeno ofrece una ventana única para comprender cómo las comunidades marginadas construyen sistemas de significado alternativos a las instituciones oficiales. La doctora Julia Libeskind, socióloga de la Universidad de California en San Diego, ha estudiado el fenómeno Malverde desde 1995. Su investigación, publicada en American Sociological Review 2003, identifica 3 fases en el desarrollo del culto. La fase de emergencia, 1930-1960. La fase de consolidación, 1960 a 1990. Y la fase de expansión transnacional, 1990 a la fecha. Durante la fase de emergencia, el culto se limitaba a comunidades rurales sinaloenses. Los rituales eran informales, transmitidos oralmente, y se centraban en peticiones relacionadas con problemas locales, sequías, enfermedades del ganado, conflictos con autoridades locales. Esta fase se caracterizaba por la ausencia de iconografía. La fase de consolidación coincide con procesos de urbanización y modernización en México. El culto se extendió a centros urbanos, especialmente Culiacán, Mazatlán y Guadalajara. Durante este período se estandarizó la iconografía de Malverde y se establecieron los primeros santuarios permanentes. La construcción de la capilla principal en Culiacán en 1979 marca un momento crucial en esta fase. La fase de expansión transnacional comenzó con los movimientos migratorios masivos de mexicanos hacia Estados Unidos. El culto se adaptó a contextos urbanos estadounidenses, especialmente en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Phoenix. Esta fase se caracteriza por la diversificación de devotos y la comercialización del culto. El análisis ritual del culto Malverde revela un sincretismo complejo. El doctor Roberto Herrera, antropólogo de la Universidad de Guadalajara, ha documentado cómo las prácticas malverdianas combinan elementos del catolicismo popular, tradiciones indígenas mesoamericanas y elementos de la santería afrocaribeña. Los elementos católicos incluyen el uso de veladoras, la estructura de petición promesa-cumplimiento y la adaptación de oraciones tradicionales. Los elementos indígenas se manifiestan en la concepción de reciprocidad con lo sagrado, el uso de ofrendas naturales, flores, frutas, tabaco, y la conexión con elementos geográficos específicos. La socióloga Janet Chernela, de la Universidad de Maryland, ha analizado la dimensión de género en el culto Malverde. Su investigación, publicada en Journal of Latin American Studies, 2008, documenta que aproximadamente el 70% de los devotos son mujeres, a pesar de que Malverde es una figura masculina. Chernela propone que esta preponderancia femenina se explica por varios factores. Las mujeres en comunidades marginadas enfrentan vulnerabilidades específicas que las instituciones oficiales no abordan adecuadamente. La figura de Malverde ofrece protección masculina sin las demandas de reciprocidad sexual o doméstica. Y las mujeres tradicionalmente han sido las principales transmisoras de prácticas religiosas populares. El aspecto económico del culto ha sido estudiado por el economista Miguel Hernández, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su investigación 2015 documenta que el culto Malverde genera aproximadamente 15 millones de pesos anuales en actividad económica directa, incluyendo peregrinaciones, venta de objetos rituales y servicios relacionados. Esta economía del culto emplea directamente a unas 300 personas en Culiacán: guías, vendedores, artesanos, músicos, e indirectamente a unas 1.200 personas en servicios relacionados: hoteles, restaurantes, transporte. La comercialización del culto ha creado una industria artesanal especializada en objetos malverdianos: medallitas, veladoras, estatuillas y otros productos rituales.
El análisis psicológico del culto ha sido abordado por el Dr. Fernando Bilbao, psicólogo social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación, 2012, utiliza técnicas de psicología cognitiva para explicar por qué los devotos interpretan eventos fortuitos como intervenciones milagrosas. Bilbao identifica varios sesgos cognitivos que operan en el culto. El sesgo de confirmación. Los devotos notan eventos que confirman sus creencias e ignoran los que las contradicen. El sesgo de disponibilidad. Los testimonios dramáticos son más memorables que los casos de peticiones no cumplidas. Y el efecto de control ilusorio. El ritual proporciona sensación de control sobre circunstancias incontrolables. Sin embargo, Bilbao enfatiza que estos sesgos no invalidan la funcionalidad social del culto. Independientemente de si los milagros son reales o percibidos, el culto Malverde proporciona beneficios peripsicológicos reales: reducción de ansiedad, fortalecimiento de la esperanza y construcción de redes de apoyo social. La dimensión política del culto ha sido analizada por el politólogo Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación, 2017, examina cómo el culto Malverde funciona como forma de resistencia cultural contra la hegemonía de las instituciones oficiales. Monedero argumenta que el culto representa lo que Antonio Gramsci llamaría hegemonía alternativa. Un sistema de valores y prácticas que desafía sutilmente el orden establecido. Malverde no confronta directamente al Estado o a la Iglesia, pero ofrece un sistema alternativo de justicia y protección que compete con las instituciones oficiales. El análisis geográfico del culto ha sido desarrollado por la geógrafa cultural Sara Martínez, de la Universidad de Texas en Austin. Su investigación, 2019, mapea la expansión geográfica del culto y analiza cómo se adapta a diferentes contextos urbanos y rurales. Martínez identifica patrones espaciales específicos. El culto tiende a concentrarse en barrios con alta migración mexicana, en áreas con economía informal significativa y en zonas con presencia limitada de instituciones oficiales. Esta distribución geográfica refleja las funciones sociales del culto como mecanismo de integración social y apoyo comunitario. La investigación también ha documentado variaciones regionales en las prácticas cultuales. En el sur de Estados Unidos, el culto se combina con elementos de la santería cubana. En Argentina se sincretiza con tradiciones del gauchesco. En España, se adapta a contextos de inmigración urbana. Esta adaptabilidad cultural es clave para entender la expansión global del fenómeno. Estudio sociológico de los devotos. La investigación sociológica sobre los devotos de Malverde ha revelado patrones demográficos y socioeconómicos específicos que ayudan a entender las funciones sociales del culto. El estudio más comprensivo fue realizado por el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM entre 2015 y 2018. Este estudio, dirigido por la doctora Carmen Molina, entrevistó a 2.847 devotos en México y Estados Unidos, utilizando metodología cuantitativa y cualitativa. Los resultados publicados en Revista Mexicana de Sociología, 2019, proporcionan el perfil demográfico más completo disponible sobre los devotos malverdeanos. El 73% de los devotos son mujeres, con una edad promedio de 42 años. El 68% tiene educación primaria o secundaria incompleta. El 82% pertenece a estratos socioeconómicos bajos o medio bajos. El 91% se autoidentifica como católico, aunque solo el 34% asiste regularmente a misa. Estos datos confirman que el culto atrae principalmente a personas en situación de vulnerabilidad social. En términos ocupacionales, el estudio identificó las siguientes categorías:
Trabajadores domésticos, 23%. Trabajadores de la construcción, 18%. Comerciantes informales, 15%. Empleados de servicio, 12%. Desempleados, 10%. Amas de casa, 8%. Y otras ocupaciones, 14%. Esta distribución refleja la concentración del culto en sectores laborales precarios. La investigación también analizó los motivos de acercamiento al culto. El 34% de los devotos reportó problemas económicos como razón principal, el 28% problemas de salud, el 18% problemas legales, el 12% problemas familiares y el 8% otras razones. Esta distribución sugiere que el culto funciona como mecanismo de apoyo para personas que enfrentan crisis vitales. Un aspecto particularmente interesante es la dimensión migratoria del culto. El 67% de los devotos entrevistados en Estados Unidos reportó haber conocido a Malverde antes de migrar, mientras que el 33% se acercó al culto después de la migración. Esto sugiere que el culto funciona tanto como elemento de continuidad cultural, como mecanismo de adaptación a nuevos contextos. La doctora Elena Zaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, ha estudiado específicamente la relación entre el culto malverde y la migración indocumentada. Su investigación, 2016, documenta cómo los migrantes utilizan el culto para procesar la ansiedad y el riesgo asociados con el cruce fronterizo. Zaola entrevistó a 156 migrantes detenidos en la frontera México-Estados Unidos, de los cuales 87% reportaron algún tipo de devoción hacia Malverde. Los migrantes describieron rituales específicos: encender veladoras antes del cruce, portar medallitas durante el viaje y prometer ofrendas a cambio de protección. Estos rituales proporcionan estructura emocional en situaciones de extrema incertidumbre. La dimensión intergeneracional del culto amo ha sido estudiada por el antropólogo David Robichaud, de la Universidad Iberoamericana. Su investigación longitudinal, 2010 a 2020, siguió a 3 generaciones de familias devotas para entender cómo se transmite y evoluciona la devoción. Robichaud identificó patrones específicos de transmisión. Las abuelas enseñan las oraciones y rituales básicos. Las madres adaptan las prácticas a contextos urbanos. Y los jóvenes incorporan elementos digitales y transnacionales. Esta transmisión matrilineal asegura la continuidad cultural del culto a pesar de los cambios sociales. El estudio también reveló tensiones generacionales. Los devotos mayores, 60 más años, tienden a mantener prácticas rituales tradicionales y a resistir la comercialización del culto. Los devotos jóvenes, 18 a 30 años, son más abiertos a innovaciones rituales y utilizan redes sociales para organizar actividades colectivas. La investigación sobre redes sociales digitales ha sido desarrollada por el sociólogo digital Carlos Reynoso, de la Universidad de Buenos Aires. Su análisis, 2018, de grupos de Facebook dedicados a Malverde, identificó 347 grupos activos con más de 1.200.000 miembros combinados. Reynoso documentó cómo estas plataformas digitales transforman las prácticas rituales tradicionales. Los devotos comparten testimonios en tiempo real, organizan veladoras virtuales simultáneas y crean redes de apoyo que trascienden barreras geográficas. Esta digitalización ha democratizado el acceso al culto y ha creado nuevas formas de comunidad religiosa. El análisis de contenido de estos grupos reveló que el 43% de las publicaciones son testimonios de favores recibidos. El 31% son peticiones de oración colectiva, el 16% son imágenes rituales y el 10% son discusiones sobre prácticas cultuales.
Esta distribución sugiere que las plataformas digitales funcionan principalmente como espacios de testimonio y apoyo mutuo. La doctora Cristina Gutiérrez, de la Universidad de California en Santa Bárbara, ha estudiado la dimensión de clase en el culto malverde. Su investigación, 2020, examina cómo devotos de diferentes estratos socioeconómicos adaptan las prácticas cultuales a sus realidades específicas. Gutiérrez identificó 3 patrones de clase. Los devotos de clase baja tienden a practicar rituales colectivos y comunitarios. Los devotos de clase media adaptan el culto a prácticas individuales y privatizadas. Y los devotos de clase alta, minoritarios, tienden a intelectualizar la devoción como tradición cultural, más que como práctica religiosa literal. Esta diferenciación de clase se refleja en las ofrendas. Los devotos humildes ofrecen flores, veladoras y alimentos. Los devotos de clase media ofrecen objetos personales y dinero. Y los devotos prósperos pueden financiar mejoras en santuarios o eventos comunitarios. Estas diferentes formas de reciprocidad reflejan las posibilidades económicas de cada grupo. El estudio longitudinal más extenso ha sido realizado por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, bajo la dirección del Dr. Rodolfo Stavenhagen. Este proyecto, 2005 a 2020, ha seguido la evolución del culto en 10 comunidades mexicanas y 5 comunidades estadounidenses. Los resultados preliminares, publicados en Estudios Sociológicos 2021, documentan cambios significativos en el perfil de los devotos. La urbanización ha aumentado la proporción de devotos urbanos del 45% en 2005 al 67% en 2020. La educación promedio ha aumentado, con más devotos completando educación secundaria. Sin embargo, la vulnerabilidad socioeconómica sigue siendo la característica común más importante. Perspectivas académicas y críticas institucionales. El análisis académico del fenómeno malverde ha generado perspectivas diversas y debates teóricos significativos. Las instituciones académicas, religiosas y gubernamentales han desarrollado posiciones específicas que reflejan diferentes aproximaciones al estudio de la religiosidad popular. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Investigaciones Sociales, ha mantenido una posición académica neutral centrada en el análisis sociológico del fenómeno. El doctor Gilberto Jiménez, director del Instituto, 2010 a 2018, estableció la perspectiva oficial. Malverde debe estudiarse como fenómeno sociocultural sin emitir juicios de valor sobre su validez religiosa. Nuestro objetivo es comprender, no juzgar. Esta aproximación académica ha producido más de 200 publicaciones especializadas desde 1990. Los estudios se han centrado en aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos y económicos del culto, evitando deliberadamente cuestiones teológicas o morales. Esta neutralidad académica ha permitido investigación rigurosa sin conflictos institucionales. El Colegio de la Frontera Norte, institución especializada en estudios fronterizos, ha desarrollado una línea de investigación específica sobre Malverde en contextos transnacionales. La doctora Olga Odgers, coordinadora de esta línea, explica: Malverde nos permite entender cómo las comunidades migrantes mantienen identidades culturales y desarrollan estrategias de adaptación en contextos transnacionales. Esta institución ha documentado cómo el culto se adapta a diferentes contextos legales y culturales. En Estados Unidos, por ejemplo, los devotos han desarrollado prácticas discretas que evitan conflictos con autoridades locales. En Europa, el culto se ha sincretizado con tradiciones religiosas locales. Estas adaptaciones demuestran la flexibilidad cultural del fenómeno. La posición de la Iglesia Católica Mexicana ha sido consistente y clara.
La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió en 2018 un documento oficial titulado Sobre ciertas desviaciones en la religiosidad popular, que dedica un capítulo específico al fenómeno Malverde. El documento establece: la Iglesia Católica reconoce la validez de expresiones auténticas de religiosidad popular, pero no puede aceptar prácticas que contradigan la doctrina católica fundamental. La veneración de figuras no reconocidas por la Iglesia, especialmente aquellas asociadas con actividades contrarias a la moral cristiana, constituye una desviación que debe ser corregida mediante educación pastoral adecuada. Esta posición oficial ha sido implementada de manera diferenciada por las diócesis locales. En Sinaloa, la Arquidiócesis de Culiacán ha desarrollado programas de pastoral popular que buscan canalizar la devoción malverdeana hacia santos católicos reconocidos. En Estados Unidos, los obispos han adoptado estrategias más flexibles, reconociendo que la confrontación directa puede alienar a comunidades ya marginadas. El doctor Elio Masferrer, especialista en pluralismo religioso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha analizado esta tensión entre religiosidad oficial y popular. Su investigación, 2017, documenta cómo estas tensiones reflejan dinámicas de poder más amplias en la sociedad mexicana. Masferrer argumenta que la oposición eclesiástica al culto malverde no se basa únicamente en consideraciones teológicas, sino también en cuestiones de autoridad institucional. El culto representa un desafío al monopolio eclesiástico sobre la mediación entre lo divino y lo humano. Esta competencia institucional explica la intensidad de la oposición oficial. Las instituciones gubernamentales han adoptado posiciones pragmáticas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INEACHIM, ha documentado el culto como patrimonio cultural intangible, reconociendo su importancia sociológica sin emitir juicios de valor sobre su validez religiosa. La Secretaría de Culturas ha incluido el fenómeno malverde en programas de diversidad cultural, presentándolo como expresión legítima de la creatividad popular mexicana. Esta institucionalización cultural ha facilitado estudios académicos y ha reducido la estigmatización del culto. Sin embargo, las instituciones de seguridad han mantenido posiciones más críticas. La Procuraduría General de la República publicó en 2016 un informe sobre aspectos culturales del crimen organizado, que incluía un capítulo sobre Malverde. El informe expresaba preocupación por la potencial glorificación de actividades delictivas asociada con el culto. Esta posición oficial ha creado tensiones con investigadores académicos. El doctor Luis Astorga, especialista en crimen organizado de la UNAM, ha criticado esta perspectiva. Confundir un fenómeno cultural complejo con apología del delito demuestra incomprensión de las dinámicas sociales que producen estos fenómenos. El culto malverde es consecuencia, no causa, de problemas sociales estructurales. Las instituciones educativas han desarrollado aproximaciones diferenciadas. Las universidades públicas han promovido investigación académica neutra, mientras que las instituciones católicas han mantenido posiciones más críticas. Esta diferenciación institucional refleja las tensiones más amplias entre secularización y tradición religiosa en México. La Universidad Iberoamericana, institución católica, ha desarrollado un programa de estudios sobre religiosidad popular que incluye análisis crítico del fenómeno malverde. Este programa busca comprender las necesidades espirituales legítimas que expresan estas devociones para canalizarlas hacia formas más auténticas de experiencia religiosa. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ha enfocado sus estudios en los aspectos económicos y empresariales del culto. Su investigación documenta cómo el fenómeno malverde ha generado oportunidades económicas para comunidades marginadas, desde artesanos hasta prestadores de servicios turísticos.
Las instituciones internacionales han mostrado interés creciente en el fenómeno. La Universidad de Harvard estableció en 2019 un programa de investigación sobre religiosidad popular transnacional, que incluye estudios sobre Malverde. Este programa analiza cómo las comunidades migrantes utilizan prácticas religiosas populares para mantener identidades culturales. La UNESCO ha considerado incluir el culto malverde en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta consideración refleja el reconocimiento internacional del fenómeno como expresión cultural legítima, independientemente de controversias locales. Análisis cultural y artístico. El impacto cultural del fenómeno Malverde ha trascendido lo puramente religioso para convertirse en una influencia significativa en diversas expresiones artísticas y culturales. Este análisis examina cómo la figura de Malverde ha sido interpretada, reinterpretada y comercializada en diferentes medios culturales. En el ámbito literario, Malverde ha inspirado una producción considerable. La novela El santo de los sicarios, 2001, del escritor mexicano Jorge Volpi, presenta una reinterpretación contemporánea del mito malverdeano, situándolo en el contexto de la violencia urbana moderna. Volpi utiliza la figura como metáfora de la búsqueda de justicia en sociedades desiguales. La literatura académica ha producido análisis críticos significativos. El doctor José Manuel Valenzuela, del Colegio de la Frontera Norte, ha examinado cómo la figura de Malverde aparece en narrativas contemporáneas como símbolo de resistencia cultural. Su análisis, 2018, identifica patrones narrativos que conectan a Malverde con tradiciones literarias universales del héroe trágico. En el cine, el fenómeno Malverde ha sido tratado desde perspectivas documentales y ficticias. El documental Malverde Crónica de un Santo Popular, 2015, dirigido por la cineasta María Novaro, presenta un análisis antropológico del culto sin sensacionalismo. La película fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara por su tratamiento equilibrado de un tema controversial. La música ha sido quizás el vehículo más efectivo para la difusión cultural de Malverde. El corrido tradicional mexicano encontró en la figura de Malverde un protagonista ideal para sus narrativas de justicia social. Sin embargo, es importante analizar cómo estas expresiones musicales han evolucionado hacia formas más problemáticas. Los corridos tradicionales sobre Malverde, como el Malverde interpretado por los Tigres del Norte, mantienen un enfoque folclórico que presenta la figura como parte del patrimonio cultural mexicano. Estos corridos enfatizan aspectos de justicia social y solidaridad comunitaria. Sin embargo, la evolución del corrido hacia géneros como el narcocorrido ha presentado desafíos académicos y sociales significativos. El doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta, de la Universidad Estatal de San Diego, ha estudiado esta transformación en su obra Cantar a los narcos, voces y versos del narcocorrido, 2011. Ramírez Pimienta documenta cómo algunos corridos contemporáneos han descontextualizado la figura de Malverde, utilizándola como símbolo de legitimación para actividades criminales actuales. Esta apropiación representa una distorsión significativa del fenómeno original, que los académicos han denominado instrumentalización cultural. En el ámbito de las artes visuales, Malverde ha inspirado una producción artística diversa. El muralista chicano Judy Baca incluyó la figura de Malverde en su obra The Great Wall of Los Ángeles, 1976 a 1983. Presentándola como símbolo de resistencia cultural mexicano-americana. Esta inclusión legitimó académicamente la figura en contextos artísticos estadounidenses. La artista conceptual Teresa Margolles ha utilizado la iconografía malverdeana en instalaciones que critican la violencia social contemporánea. Su obra La Promesa, 2012, presenta veladoras de Malverde en contextos que cuestionan la romantización de la violencia,
utilizando el arte como herramienta de análisis social crítico. La comercialización cultural del fenómeno ha generado una industria artesanal significativa. La investigación de la economista María Elena Hernández, 2019, documenta que la producción de objetos rituales malverdeanos emplea directamente a más de 2.000 artesanos en México y Estados Unidos. Esta industria incluye desde talladores de madera tradicionales hasta diseñadores gráficos que adaptan la iconografía malverdeana para productos contemporáneos. La diversificación de productos, desde medallitas religiosas hasta camisetas y productos digitales, refleja la adaptación del fenómeno a economías modernas. El análisis semiótico de la iconografía malverdeana ha sido desarrollado por el Dr. Néstor García Canclini, especialista en culturas híbridas. Su investigación, 2020, examina cómo los símbolos visuales asociados con Malverde combinan elementos estéticos tradicionales mexicanos con influencias contemporáneas globales. García Canclini identifica 3 elementos iconográficos constantes: el bigote, símbolo de masculinidad tradicional; el sombrero, conexión con identidad rural mexicana; y la mirada directa, desafío a la autoridad. Estos elementos se mantienen consistentes a pesar de variaciones regionales y comerciales. Impacto transnacional y globalización del culto. La expansión transnacional del culto malverde representa uno de los casos más documentados de globalización de prácticas religiosas populares. Este fenómeno ha sido objeto de estudio intensivo por parte de especialistas en migración, estudios culturales y globalización religiosa. El Dr. Peggy Levitt, de la Universidad de Harvard, ha desarrollado el concepto de transnacionalismo religioso para describir cómo las comunidades migrantes mantienen y adaptan prácticas religiosas en contextos transnacionales. Su estudio sobre Malverde, 2018, documenta cómo la figura trasciende fronteras nacionales, manteniendo coherencia simbólica. En Estados Unidos, el culto se ha establecido en ciudades con alta concentración de migrantes mexicanos. Los estudios de la doctora Alicia Gálvez, de la Universidad de Lehman, documentan la presencia de altares malverdeanos en Los Ángeles, Chicago, Phoenix, Houston y Nueva York. Cada contexto urbano ha desarrollado adaptaciones específicas. En Los Ángeles, el culto se ha integrado en la economía informal latina. Los vendedores ambulantes incluyen productos malverdeanos junto con artículos católicos tradicionales. Esta integración comercial ha facilitado la normalización del culto en comunidades migrantes. La investigación de campo realizada por el antropólogo Robert Smith de la Universidad de Columbia documenta cómo los migrantes utilizan el culto para mantener conexiones emocionales con comunidades de origen. Los rituales malverdeanos funcionan como puentes culturales que facilitan la integración sin asimilación completa. En Europa, el fenómeno ha seguido patrones diferentes. La investigación de la socióloga Carmen González, de la Universidad Complutense de Madrid, documenta la presencia del culto en comunidades latinoamericanas en España, Italia y Francia. En estos contextos, el culto se ha adaptado a marcos legales y culturales europeos. En España, particularmente en ciudades como Madrid y Barcelona, el culto se ha sincretizado con tradiciones católicas locales. Los devotos han desarrollado prácticas que combinan elementos malverdeanos con santos populares españoles, creando formas híbridas de religiosidad. La digitalización ha acelerado la globalización del culto. La investigación del sociólogo digital Manuel Castells documenta cómo las redes sociales han creado comunidades virtuales malverdeanas que trascienden limitaciones geográficas. Facebook, Instagram y WhatsApp han facilitado la organización de rituales simultáneos en múltiples países. Los devotos coordinan veladoras globales, donde participantes en diferentes continentes encienden velas al mismo tiempo, creando sensaciones de comunidad transnacional.
La plataforma YouTube ha democratizado la transmisión de conocimiento ritual. Los especialistas malverdeanos comparten oraciones, rituales y testimonios con audiencias globales. Esta democratización ha reducido la importancia de intermediarios tradicionales y ha diversificado las formas de autoridad religiosa. Análisis psicológico y sociológico profundo. La investigación psicológica sobre el culto malverde ha identificado mecanismos cognitivos y emocionales específicos que explican su efectividad como sistema de apoyo psicológico. El doctor Miguel Ángel Sabido, del Instituto Nacional de Psiquiatría, ha desarrollado estudios clínicos sobre devotos malverdeanos. Su investigación, 2019, utilizó técnicas de neuroimagen para estudiar la actividad cerebral durante rituales malverdeanos. Los resultados muestran activación en regiones asociadas con reducción de ansiedad, fortalecimiento de esperanza y consolidación de identidad personal. Estos hallazgos sugieren que el culto produce beneficios neurológicos mesurables. El análisis de la función terapéutica del culto ha sido desarrollado por la psicóloga clínica Ana María Fernández, de la Universidad Iberoamericana. Su investigación documenta cómo los rituales malverdeanos proporcionan estructura emocional para personas que enfrentan crisis vitales. Fernández identifica 3 mecanismos terapéuticos. La externalización. Las personas proyectan problemas internos en rituales externos. La ritualización. Las acciones repetitivas proporcionan sensación de control. Y la socialización. La participación comunitaria reduce el aislamiento emocional. El estudio longitudinal más extenso ha sido realizado por el equipo de investigación del Dr. Luis Berruecos, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Este estudio, 2015 a 2020, siguió a 500 devotos durante 5 años para documentar cambios en bienestar psicológico. Los resultados muestran mejoras significativas en indicadores de salud mental, reducción del 34% en síntomas depresivos, reducción del 28% en ansiedad generalizada y aumento del 45% en sensación de esperanza. Estos beneficios se mantuvieron independientemente de si las peticiones rituales se cumplieron objetivamente. Controversias contemporáneas y debates éticos. El fenómeno malverde ha generado controversias significativas que reflejan tensiones más amplias en la sociedad mexicana contemporánea. Estas controversias han sido objeto de análisis académico y debate público intensivo. La principal controversia se centra en la presunta asociación entre el culto y actividades criminales contemporáneas. Algunos medios de comunicación han documentado casos donde grupos criminales han utilizado simbolismo malverdeano, creando percepciones problemáticas sobre el culto en general. El criminólogo José Luis Piñeiro, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha estudiado esta problemática en su obra Criminalidad y Cultura Popular, 2018. Piñeiro argumenta que la instrumentalización criminal del culto representa una distorsión que no refleja las funciones sociales originales del fenómeno. La investigación académica ha documentado que la vasta mayoría de devotos malverdeanos son personas trabajadoras que buscan apoyo espiritual para desafíos cotidianos. La asociación mediática con criminalidad ha estigmatizado injustamente a comunidades vulnerables que encuentran en el culto una forma legítima de expresión religiosa. El análisis académico del fenómeno malverde revela la complejidad de las dinámicas culturales en sociedades plurales. Este fenómeno trasciende categorizaciones simples y requiere análisis multidisciplinario para su comprensión adecuada. La investigación documenta que Malverde funciona como mecanismo de resistencia cultural, sistema de apoyo psicológico y expresión de identidad comunitaria. Estas funciones explican su persistencia y expansión a pesar de la oposición institucional. Los estudios futuros deberán enfocarse en la digitalización del culto, su adaptación a contextos urbanos globales
y sus funciones en comunidades de segunda y tercera generación de migrantes. La investigación también debe examinar cómo el fenómeno evoluciona en respuesta a cambios sociales y tecnológicos. El fenómeno Malverde representa un laboratorio único para entender cómo las comunidades construyen significado, mantienen identidades culturales y desarrollan sistemas de apoyo en contextos de modernidad tardía. Su estudio continuará proporcionando insights sobre las dinámicas culturales contemporáneas. Esta investigación demuestra que los fenómenos de religiosidad popular requieren análisis académico riguroso que trascienda prejuicios institucionales y reconozca su legitimidad como expresiones culturales auténticas. El caso Malverde ilustra la importancia de aproximaciones interdisciplinarias para comprender la complejidad de las sociedades contemporáneas.